Muy bien, entonces vamos a hablar en esta tarde de algo que tiene que ver con la mesa del Señor. La mesa del Señor. Entonces, coloqué las dos vistas de la invitación que estaríamos aceptando los nuevos creyentes del Mesías. Porque todos sabemos, ¿cierto?, que Yeshua, ¿cierto?, en un momento reunió a los suyos y desarrolló la cena del Señor, ¿sí? La Pascua, lo hizo. Pero también hay prometida unas bodas donde también habrá cena, ¿sí? Entonces están los dos eventos. Dice Mateo 26 del 26 al 29, vamos a detenernos en esta tarde en ese pasaje. Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Vamos a leer desde el 17 en adelante. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua diciéndoles: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Dónde se sentó? A la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirles: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. ¿Cuál es el contexto? Ceder, ¿cierto? La cena del Señor. Pascua. Fíjese que el Señor aquí muestra muchas cosas, ¿no? Pero muestra cómo el Señor mismo ordena preparar Pascua. Eso nos debe decir mucho. Y una de las preguntas es: ¿dónde quieres que preparemos? Eso implica matar el cordero. Y eso implica comer cordero. ¿Sí? Dice: lo que más queremos los creyentes en el Mesías es poder celebrar las santas convocaciones. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Anhelamos realmente celebrar o desarrollar esas santas convocaciones? Hubo algo muy interesante realmente que Laura estaba apoyando en su oración y que algunos vieron, yo no me di cuenta, pero ya me contaron. Y es la situación, como uno de mis discípulos, ¿cierto?, se dolió en gran manera de no poder haber participado de la cena del Señor. Entonces me comentaron y hasta derramó lágrimas, como dice aquí. Pero ¿qué pasa cuando no lo celebramos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando, siendo creyentes, no celebramos las fiestas del Señor? Puede pasar varias cosas. Primero, me pongo triste. ¿Sí o no? Me aflijo de corazón. ¿Es verdad? Esa tristeza, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega esa tristeza? ¿Es momentánea?
Tan pronto veo que están participando los del lado y que el uno come, ¿cierto? Y yo no puedo, tan pronto llega el caldo, que es el plato de repuesto, porque aquí el plato fuerte es Pascua, la cena, y a los que no pueden participar les damos un caldo de costilla, que es, para los que no saben, agua, papa con costilla. Carne. Sí. Entonces, ¿hasta ahí llega mi tristeza? ¿O realmente la llevo conmigo hasta que no tenga la condición? ¿Para qué? Para poder celebrar. Hace 8 días mi enseñanza consistía en eso. Mostrarles un panorama, si se quiere, coloquémoslo entre comillas, de algunos requisitos que cada uno debería evaluar para poder participar de la de la cena del Señor, o de la, ya le llamemos cena del Señor. Es Pascua, ¿sí? Y durante toda la semana llegaron a mis oídos situaciones como que no, yo mejor no, yo venga. Ese no era el propósito de la enseñanza. La esencia de la enseñanza, que generara esas preguntas de tal manera que yo pudiera estar a paz con el Señor durante 7 días para poder, ¿qué? Comerla adecuadamente. Luego entonces esas preguntas no era para formulárselas a otras personas. Esas preguntas uno mismo se las formula. Porque uno mismo es el que evalúa si puede o no puede. Decíamos hace 8 días, ¿es cierto? Entonces, ¿hasta dónde llega la tristeza? ¿Ya nos pasó? ¿Hoy estamos bien? Amén. Amén, porque comimos, pero los que no comimos, estamos hablando de los que no comieron. ¿Ya? Deberían estar tristes todavía. Porque las convocaciones son justamente eso, llamados para que los hijos de Dios puedan venir a celebrarlas. ¿Listo? Quizás algunos nos pongamos bravos. Yo no sé. De pronto dentro del pueblo de Dios encuentran con cantidad de personas y en lugar de estar tristes, pues me pongo bravo. De pronto bravo con el pastor, porque no fue lo suficientemente claro para decir sí o no, o cómo hacer, o qué debería hacer. ¿Eso es excusa? No, porque todos tenemos la escritura. A conciencia cada uno. Acabo de recibir una lección increíble hace menos de 3 horas, o 2 horas, o una, no me acuerdo. Y es que no puedo dar por sentado nada. Tengo que ir a la escritura para poder orientarles a ustedes de la mejor manera. El Señor sigue mostrándome y otorgando lecciones para mi vida. Entonces andan bravos con el resto, con el pastor, con la situación, con el trabajo, con el jefe, porque no les permite, porque no les deja, porque no sabemos. Pero también se ponen bravos con ellos mismos. Quizás eso sería un buen termómetro, ¿no? Estar yo bravo conmigo mismo porque no cumplo algunas condiciones que, sabiendo cuáles son, las hago. La pregunta sería, ¿por qué no las cumplimos? ¿Por qué no las cumplimos? Solo hay una respuesta. ¿Cuál es? Porque no quiero. Porque no quiero. Es la única respuesta para alejarse de las fiestas del Señor. Ok, cuando esté el templo en Jerusalén, tendremos que ir en 3 fiestas, ¿cierto? Dios verá, toca hacer provisión, toca hacer, y ahí sí es un poco más difícil. Y yo me pregunto, si no desarrollamos nuestro corazón para celebrarlas aquí en Bogotá, en un lugar que no es el mejor, sí, yo soy consciente, pero que a Dios le plació, ¿qué será de Jerusalén? ¿Ya? Claro, como es Jerusalén. Entonces, lo que entraríamos a evaluar es, ¿voy porque es Jerusalén? ¿O realmente voy porque el Señor me ordena? Muchas veces uno como pastor evalúa eso. ¿Esta gente qué? ¿Realmente qué? ¿Esta persona qué? ¿A quién sigue? ¿Al Salvador? ¿O qué es lo que está siguiendo? Otros
lloran, ¿cierto? La máxima y mejor expresión de llanto por no haber cumplido la cena, ¿cierto? Es gemir. Y le preguntaron, ¿por qué está llorando? Porque no puedo celebrar la Pascua. Hizo llorar más de uno. ¿Sí? Ahí entendemos por qué es el Señor que el reino de los cielos se abre a los niños. Porque el deseo de ellos y la transparencia es la que el Señor ve. Pero nosotros ya, los maduros, para los que a quienes habla el pastor, los predicadores, porque si nunca el pastor habla con niños. Solo acá. Al principio dejábamos los niños aquí, pero ahora los estamos subiendo. Yo todavía sigo creyendo profundamente que los niños pueden quedarse con nosotros durante todo el día. ¿Sí? Lo de las escuelas sabatinas y dominicales es posterior. Lo podemos demostrar por libro. Entonces lloran. Pero que ese llanto no sea como el de cocodrilo, ¿no? Que dice que derrama lágrimas y ya. Esa es la actitud. En realidad lo que sucede es que no podemos ensayar lo por venir. Cada que no hacemos una fiesta, nos cohibimos de hacer un ensayo. Porque ¿para qué están puestas las fiestas? ¿Para ocuparnos? ¿Para engordarnos? ¿Sí? No, las fiestas están colocadas para que nosotros ensayemos el tiempo futuro. ¿Qué es Shabbat? El Shabbat es el ensayo de cada 8 días para entrar en el reposo del Señor. Y si usted puede permanecer durante 24 horas orándole al Señor, ¿qué será de la eternidad? ¿No ha meditado en eso? Aquí hicimos cantos, la otra vez oración durante un día de un ayuno que hicimos acá. Y se nos pasó rápido. ¿Sí? Pero algunos sentimos cansancio. Y yo me preguntaba, venga, ¿qué será en la eternidad donde adoraremos continuamente al Señor? Donde le cantaremos continuamente al Señor. Si no podemos ahora, aquí, con lo mínimo, ¿qué esperaremos de lo máximo? Entonces ahí Dios muestra la misericordia para con nosotros, que nos permite ensayar. Yo me pregunto, si yo en la universidad llegara al salón y dijera, vamos a hacer un ensayo del parcial, tómenlo. ¿Qué cree que los estudiantes harían? Posiblemente con el parcial ya resuelto, pues lo desarrollarían bien. Pero nosotros no tenemos esa gracia del Señor. Nosotros creemos que ya hemos dado temas y que ya los alumnos han ensayado, o sea, han repasado. Y por eso llegamos. Pero el Señor no. El Señor nos presenta todo. Cada 8 días Shabbat. Durante el año, fiestas. Son ensayos que nos llevan a los tiempos futuros. Ahora, si yo no entro, lo voy a decir más adelante, pero me adelanto. Si yo no participo de la Pascua, ¿cómo es que quiero estar en la boda del Cordero? Donde también se servirá Cordero. ¿Las anhelamos cumplir? ¿Las fiestas? ¿Si hay un anhelo en nosotros o solo de boca para afuera? Solo de boca para afuera. Porque somos unos tremendos para decir, claro, anhelamos todos, pero ¿en dónde se evidencia? Eso es como cuando la persona es correcta e íntegra. ¿Sí? Uno sabe que es ladrón, ¿cierto? Cuando roba, pero uno sabe que no es ladrón cuando teniendo la oportunidad de robar, ¿qué? No lo hace. Ahí se da cuenta que no es ladrón. De resto, quédense callados. Porque no ha tenido la oportunidad ni ha estado en el momento para poder decir, yo no soy ladrón. Ahora, una cosa es creerse no ladrón y otra cosa es evidenciar que no es ladrón. ¿Me hago entender? ¿Anhelamos cumplir las fiestas? De eso estamos hablando en estos días.
De eso estamos hablando en estos días. Todas las fiestas apuntan a estar preparados para el reino venidero, ¿cierto? Es lo que estamos diciendo. El reino de los cielos ha llegado. Las fiestas nos permiten ser un mismo cuerpo, claro que sí. No hay un cuerpo más desunido que el del Señor. Qué tristeza. De lo perfecto saldrá algo imperfecto, claro. El cuerpo, sus congregados, los que estamos acá. Porque si nos ponemos a detallar particularmente el actuar de cada uno de nosotros, nos sorprendemos. A veces actuamos y no sabemos ni por qué actuamos de esa manera. La respuesta a eso, ¿cuál sería? Porque yo actúo de una manera, ¿cierto?, diferente a como quiero. Quizás porque no tengo dominio propio. Y el dominio propio está en la Escritura. Está en la Escritura. Entonces, ese cuerpo debe ser ejercitado también. Y en las fiestas, Cruzadela tiene un dicho que me gusta. En las fiestas se evidencia lo más malo. Se muestran los egoísmos, las personas egoístas, se muestran los que están puestos o sobrepuestos, se muestran los que no colaboran, los que colaboran, se muestran todo, se muestran las fiestas. Yo no sé si todos lo perciben, pero nosotros que estamos a este lado tratando de liderar, sí lo percibimos. Y claro, tiene que ser eso. Ahora también es permitirnos desarrollar ese ejercicio para la convivencia el día de mañana. Lo curioso es que esto no es un reality, ¿no? Ahora con tanto reality de convivencias, no se trata de eso, se trata de ejercitar el cuerpo del Señor para poder vivir en coinonía, para poder desarrollar actividades en comunidad, para poder decir, nos amamos los unos a los otros, pero con propiedad, no con voces sueltas que por ahí se mencionan. Todo se trata de ejercitarnos, todo se trata de ejercitarnos. ¿Qué tanto quiero ejercitarme en los caminos del Señor? Eso hace parte. Hay personas que por ellas vivirían solas, ¿sí? No hablarían con nadie, no saldrían de la casa, no trabajarían, no estudiarían, nada, ¿sí? ¿Por qué? El Señor nos manda a ser activos pero no abusivos, que es muy diferente, hay que aclarar eso, ¿cierto? Porque tenemos que ser sociables, ¿no? La iglesia desarrolla todo en comunidad, porque somos un cuerpo, ¿sí? Pero hay que hacerlo bien. Y hasta la Constitución Política de Colombia nos lo enseña. Y lo curioso es que esa Constitución habla de cantidad de cosas hecha por hombres. Dice, su libertad llega hasta donde llegan la de los demás. En ese orden se podría ajustar. En ese orden podríamos desarrollar actividades sin volvernos estorbo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuándo yo soy estorbo para otro? Probablemente no, porque nadie se considera estorbo, ¿sí? Pero si andáramos conforme a la palabra del Señor, yo podría evidenciar cuando una persona es continuamente cansona, tiene la condición de ser rencillosa. ¿Y qué dice la palabra sobre los rencillosos? Que aburren, ¿cierto? Como la gota cayendo, ¿sí lo han leído, no? La gota cayendo. Eso es. El cuerpo de Yeshua, eso es lo que nosotros vemos. Las fiestas nos permiten ser un mismo cuerpo,
Pero nunca nos olvidemos que es el cuerpo de Yeshua. No es cualquier cuerpo. Luego, si yo quiero participar de ese cuerpo, debo comportarme en la medida y de la manera apropiada para formar parte de ese cuerpo. Yo no sé si nos queda claro o me hago entender. Si yo quiero ser cuerpo del Mesías, de Yeshua, tengo que estar a la altura del cuerpo del Mesías. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica estar a la altura para formar parte del cuerpo del Mesías? Podríamos decir, no, es que el Señor ya me hizo cuerpo con la muerte, ¿cierto? Y derramó su sangre. ¿Eso es verdad? Claro que sí, porque Él derramó la sangre para nuestra salvación y para hacernos conformar o ampliar ese cuerpo. Pero venga, eso no me excusa para actuar por fuera de los mismos parámetros que Él da. Y Él no puede contradecirse en lo absoluto. Si Él dice, ustedes son mi cuerpo, ese cuerpo tiene que estar sujeto a su palabra. Así que no podemos actuar por fuera de esa palabra. No es solo lo que pretende Yeshua decirnos, no es eso lo que pretende Yeshua decirnos en Mateo capítulo 26 del 26 al 29. Versículo 26, miremos lo que dice el versículo 26. Dice, y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Volvamos a leer todos. Ok, ahora puestos en pie, lean de sus Biblias Mateo 26, 26. Mientras comían, tomó el pan lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. ¿Lo entendimos? Pueden sentarse. ¿Nos quedó claro? Ok, me gusta que nos haya quedado. Dice, esto es mi cuerpo. Y es muy importante tener claridad sobre lo que el Señor está diciendo. Él dijo que el pan es el cuerpo de Él, ¿cierto? Dice, lo que se quiere comprender que lo que se está haciendo es recibir el cuerpo de Yeshua. Si es lo que realmente estamos haciendo cuando entramos a Pascua, recibir el cuerpo de Yeshua. Porque el Señor está dando una acción, Él nos está dando el pan y aclara la semejanza con su cuerpo. No es que el cuerpo sea el pan, como la teoría de la... ¿Cuál teoría? Consubstanciación o sustanciación, donde se representa específicamente que el Señor en el momento de la cena del Señor desciende y pasa a formar parte de ese pan sin levadura. Luego usted se come el cuerpo. Esa es la teoría, esa es la sentencia, o como se dice. Esto implica aceptarlo, pues su cuerpo fue colgado por mí, ¿cierto? Fíjese lo que estamos diciendo acá. Yo debo aceptar ese pan, o más bien, anhelar ese pan, porque ese pan representa el cuerpo que fue colgado por mí. ¿Sí? Debo anhelarlo. Debo hacer lo que sea por cumplir las fiestas del Señor. De rodillas a orar a Dios para que Él nos dé la fortaleza, para que Él nos dé la sabiduría
y para que nos dé y nos indique más bien en qué estoy fallando. Que no tengamos más excusas, para celebrar las fiestas del Señor. Ahora, dice tomar y comer. Y cuando dice tomar, implica aceptarle, ¿cierto? Porque la acción es sencilla. Yo no puedo tomar algo que no es dado, o que no está dado para tomar. Y el Señor extiende su mano y dice, mientras comía, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad. Algo que está ofreciendo directamente Yeshua. De la mano de Yeshua se está pasando a los que quieren participar en la Pascua. Terrible los que preferimos estar en el mundo en lugar de las fiestas. Ya no podemos tener esos actos de gallardía que teníamos cuando éramos adolescentes. ¿A qué me refiero? No, Señor, yo realmente prefiero dejarte que hacerle morcillas al diablo. ¿Han escuchado eso? Esa es una frase categórica. Y con esa frase de hacerle morcillas al diablo, realmente lo que están diciendo es, no, yo prefiero irme al mundo en lugar de santificarme. Ya no podemos decir eso. Y menos ahora cuando se están viendo los últimos días, los últimos tiempos. Ya se están anunciando más terremotos masivos, ¿no? Dios nos guarde y nos libre. Por eso colocamos la sangre en la puerta, para que el ángel de la muerte pase, brinque, salte. Pesa, ¿cierto? Pasar por alto, saltar de todas esas situaciones malas. Yo todavía creo en eso, porque creo que Dios sigue guardándonos. Y si Él lo colocó en su Biblia, pues es porque yo lo debo hacer. Y tiene una pequeña connotación, muy pequeña, y es hacerlo de generación en generación y estatuto perpetuo. Y yo no sé el perpetuo hasta dónde llega. Y yo no sé hasta qué generación es que no queremos involucrar a nuestra familia en esos ritos. ¿Cómo enseñarle a mi hijo? Le decíamos graciosamente ayer a Braulio, ¿cierto? Braulio, le toca a usted, porque la Biblia dice que cuando los niños pregunten ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo puede preguntar un niño? ¿Cómo puede preguntar un niño qué estamos haciendo si no celebramos la fiesta? ¿Cómo puede preguntar un niño qué están comiendo si no comemos el cordero? ¿Cómo puede preguntar un niño qué está colocando en la puerta si no coloco nada en la puerta? Entonces el Señor a través de eso nos sigue dando herramientas para enseñar a nuestros hijos. ¿Sí? Hay que celebrar las fiestas, hay que celebrar. Tomar es aceptar y comer es digerir. Discúlpeme en el término que voy a usar, pero es castizo. No dice tragar, porque tragar tiene el concepto de engullir sin masticar, sin poder degustar. ¿Sí? Comer es digerir, ¿cierto? Es poderlo tener, sentirlas cada sabor en mi boca. Tener la oportunidad de masticar 32 veces, dicen. ¿Sí son 32 veces? Debemos masticar los alimentos antes de pasarlos. ¿Cuántos mastican 32 veces? Levanten la mano. Creí que... No, sí, sigo siendo el único. No, mentiras. Entonces, ¿se dan cuenta? Digerir. Y la acción de digerir es suave. Hacerlo
despacio, que usted pueda saborear lo que está haciendo, ¿listo? Comer. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Juan 1:1 de memoria. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Juan 1:1? Y en el principio era el verbo, ¿cierto? ¿Qué más? Y el verbo era Dios, ¿cierto? Y esa acción, o esa palabra del verbo, ¿qué nos está diciendo ese versículo? No nos dice ese versículo eso. Abramos la Biblia, Juan. Vamos a Juan. Que eso sí nos dice, pero tiene una connotación de enseñanza más importante, ¿cierto? Dice, en el principio era el verbo. Eso le da, ¿qué? Eternidad, ¿cierto? Le muestra un lugar. Y el verbo era con Dios, ¿cierto? Y el verbo era Dios. Lo que nos enseña el versículo es sencillo. Yeshua ha estado desde el principio. Yeshua estaba con Elohim. Yeshua era Elohim. Yeshua es la palabra que es el verbo. La palabra es la Torá. La Torá está aquí y la debemos cumplir. Juan 1:1. Eso es lo que nos enseña, ¿sí? Cuando se habla del verbo, tiene que ver con algo dicho, noticia, mire que dice palabra, ¿cierto? Plática, pleito, predicar, preguntar, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio, exhortar, fama, frase, hablar, hecho, mensaje. En resumidas las palabras que tienen sentido de argumentar, de dialogar, que sirven para comunicar, ¿sí? Eso es el verbo. La palabra de Dios es Yeshua. La palabra de Dios es Yeshua. Mire lo que dice el Salmo 33:6. Ahora me veo así, 33. Por la palabra de Jacob fueron hechos los cielos, no necesito de ellos por el aliento de su boca. Eso es. ¿Qué dice de la palabra? Que por la palabra ¿de quién? Del Señor. ¿Qué pasó por la palabra del Señor? ¿Ustedes se acuerdan de Génesis 1? ¿Cómo no acordarnos si venimos de Génesis gota a gota? Eso no es verso a verso, eso es Génesis gota a gota. Porque vamos muy suave, no queremos correr. Y en el capítulo 8, me pegué una carrerita y me hicieron el reclamo. Que muy rápido. Entonces, ¿se da cuenta? Dice el 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Si tenemos el entendimiento de que la palabra es Yeshua, por Yeshua fueron, ¿cierto?, creadas las cosas. Hay pasaje en el Nuevo Testamento para ratificar eso, claro. Colosenses capítulo 1, 15, 18. Vamos allá. Colosenses capítulo 1, del 15 al 18. Paola, a ver, con voz fuerte. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Ok, ¿y el 17? Y él les antes de todas las cosas y todas las cosas en él. Clave, no podemos dejar que se salga. Muy bien, dice él, hablando de quién. ¿Quién es él? Yeshua, ¿cierto? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo entendemos el primogénito? ¿El primero en qué? La primera, en todo. ¿Fue el primero que creó Dios? ¿Cómo Dios se crea a Dios? Es un concepto que debemos meditar, ¿no? Pero sí salió del seno de Dios, ¿cierto? Siempre ha estado. Ahí más adelante dice la preexistencia, ¿cierto? Y en la Biblia habla de la preexistencia del Mesías. Entonces, esa primera creación tiene que ver con eso, en el sentido de generar ese sustento para todo, pero siempre ha existido, porque hace parte de Dios, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó, ¿cierto? Eso es, y esa palabra forma es clara, ¿no? Viene de la palabra griega forme, que es sustancia, esencia. ¿Esta mesa qué es? Una mesa, pero su esencia ¿cuál es? Madera. Bueno, si fuera, sí, esta todavía es madera, ya hoy no se sabe, ¿no? Pero es madera. O esto será aglomerado, ya me dudo. Listo. Entonces, eso tiene que ver. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sustenta, Él es el que sustenta. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y en el principio, Juan 1:1. Él es el principio, ¿cierto? Entonces ahí vemos la perfecta unión y la participación. Hagamos. ¿Listo? Dice, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Cómo así visibles e invisibles? Te veo, Braulio, pero los espíritus no. Eso también hace parte de la creación, ¿sí? Entonces, sean tronos, aclara, ¿no? Cuando se habla de tronos, ¿de qué tronos se está hablando? ¿El rey Arturo? Cuando se habla de tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, está hablando de clasificaciones de seres espirituales, ¿no? ¿Sí? Sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. No es cualquier persona, Yeshua. Hay que identificarse a qué fiestas es que vamos. ¿Cómo es que quiero participar de su cuerpo o formar su cuerpo? Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nada que hacer. Si no existiera Yeshua, ¿qué pasaba? No existíamos nada. Es lo que dice. Ni nosotros, ni nada existía. Porque en Él subsisten todas las cosas. ¿Sí? O sea, que si la persona de Yeshua, no hay posibilidad de nada. Y Él es la cabeza del cuerpo. Fíjense que el cuerpo, el que estamos mencionando, ¿no? Es
¿Que es cuál? Ahí dice la iglesia, ¿no? Pero la palabra es ¿cuál? Asamblea. Asamblea, ¿cierto? Quejilá. Dice, o eclesia en el griego. El que es el principio, perdón. Sí, dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, o sea, el primer lugar. Él es el primero de todo, eso es preeminencia. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, ¿qué? Toda su plenitud. ¿Hay algo que contenga al Señor? Sí, Yeshua. Es la gloria del Padre, ¿cierto? Su misma sustancia. Miren de quién estamos hablando, ¿cierto? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Buena tarea. ¿Y cuándo vamos a evidenciar la salvación del Señor? ¿Cuándo? En el futuro, cuando estemos con Él. Mientras tanto necesitamos practicar. Yeshua es la palabra del Padre, nada que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos aceptar y digerir? Hablando de la comida, tomar y comer, ¿sí? La palabra de Elohim, que tiene que ver con Yeshua, y Yeshua es la Torah. ¿Listos? Dice el versículo 26, y mientras comían, tomó Yeshua el pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dice que es tomar y comer el cuerpo de Yeshua, ¿cierto? Pero ya expliqué de qué manera no es. Por eso cuando no tomamos la Pascua, o no la celebramos, lo que estamos diciendo es que no aceptamos las cosas del Eterno. No me interesa. No me interesa. Porque siempre hay una oportunidad para entrar o estar a cuentas con el Señor. ¿Cuál es el único requisito para estar con el Señor? Arrepentirse, pedir perdón, decirle al Señor, Señor, perdóneme. ¿Es duro? ¿Cuesta? A veces sí. Y si no lo hago, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando no lo hago? ¿Qué tenemos en nuestro corazón cuando no lo hago? ¿Qué queremos? Tenemos orgullo, rebeldía y queremos seguir en lo mismo. Lo curioso es que si yo les pregunto a cada uno de ustedes de manera confidencial, oiga, ¿usted quiere cambiar? ¿Cuál será su respuesta? Gloria a Dios, sí, bendito sea el Señor, Elohim mi Padre me restaure y me cambie. ¿Cómo sonó eso? Pero a la verdad, hechos. Dios es un Dios de práctica, no es un Dios retórico, alejado. Dios trasciende a través de su pueblo, ¿cierto? Pasa por su pueblo. No es un Dios lejano. Está al alcance de cada uno de nosotros. Lo único que tiene que hacer es hablarle. Y de corazón, arrepentirse. Bueno, y dice el rabino 613, claro, eso no es carga. Nos hemos dado cuenta que no es carga. Como miramos ahora las leyes del Señor, las vemos que son beneficio para mi vida, ¿sí? Y para mi familia, bienestar, inclusive en la relación de la familia. Éxodo 12:48. ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, y no voy a descansar, imposible. Éxodo 12, es un mensaje corto.
Éxodo 12:48. Vamos a leer, vamos a leer el capítulo 12, del 1 al 48, al 51. Entonces, a ver, vamos a hacer una cosa, lo van a leer dos personas, ¿sí? Tres personas para que lo hagamos rápido. Javier, Cristian y Paula. Javier, Cristian y Paula. Paola, perdón. ¿Listo? Puestos en pie. Vamos a leerlo y el resto lo seguimos pegados a la letra. Uno a uno. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes será el principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Para toda la congregación de Israel, y decir: el día 10 de este mes tomarás cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y le morará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Una cosa comeréis de la cruda y cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también sus cabezas, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jacob. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los días de Egipto, yo Jacob. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jacob durante vuestras generaciones, por estas contentos lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día haréis descanso. Desaparecerá toda la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo día será eliminado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día sacaré vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perfecta. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la paz. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Que Jacob pasará viendo a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel y de los dos postes, pasará Jacob aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para él. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Adonai os dará, como prometió, guardaréis esta ceremonia. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Adonai había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la
joven y a todo primogénito en la tierra de Egipto. El primogénito de Faraón que estaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche Faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde estuvieran muertos. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y vended también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos moriremos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés y de los egipcios alhajas de plata y de oro de vestido. Jehová hizo que el pueblo se ganara a favor de los egipcios, y estos le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de bienes y ovejas y muchísimo ganado. Pusieron tortas miladoras de la masa que habían sacado aquí, pues no había leudado, porque el saldo para los egipcios no habían tenido tiempo y para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Pasados los 430 años en el mismo día, todas las naciones de Jacob salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar para Jehová a todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. Y Adonai dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero, el jornalero, no comerá de él. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne afuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, si le sea circuncidado todo varón, entonces la celebren, pues será como uno de vuestra nación, pero ninguno circunciso comerá de él. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitará entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jacob a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amén, gracias. Tomen asiento, por favor. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Listo? Esa es la condición. Pregunta, ¿quién mataba el cordero? Los hombres. Principal de la casa. Los hombres. El principal de la casa, ¿cierto? Segunda pregunta, ¿había templo? No, ¿Había tabernáculo? menos. Ok, eso nos debe decir mucho. Eso nos dice que la condición de que exista templo para sacrificio no aplica. Eso nos dice que la condición de que exista un sacerdote coanim tampoco existe, porque es la ley para todos los de la casa, para la familia, ¿cierto? Ok. No era un sacerdote. Mira por acá. Esta es la confusión. Ok, segundo, ¿en qué momento? Versículo 14, y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. ¿Cuándo se acaban las generaciones? ¿Somos generación del pueblo de Israel? Amén. ¿Puedo decir amén o no? Amén. Ya sea directo o sea extranjero injertado. ¿Amén? Ok, entonces, por estatuto perpetuo lo celebrarás. ¿Cuándo se acaba perpetuo? Por siempre. Ok, perpetuo es perpetuo, por siempre. ¿En qué momento del texto dice hasta que mi hijo venga? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición de Pascua? Versículo 24. Dice, guardaréis esto por estatuto perpetuo, pero estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis. Para eso es.
para conservar de tradición en tradición, de generación en generación, por toda la eternidad, viva la esencia del Señor. Y que tenemos un Señor Salvador, que salta el pecado de sus hijos, pero necesita un Cordero, que es nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. ¿Cierto? Eso para aclarar algunas cosas en cuanto a la cena del Señor. Ok, versículo 48, que es donde apuntaba aquí. No hay una manera más interesante para demostrar que sí acepto las cosas del Señor que circuncidar. Cuando yo me circuncido, estoy diciendo, Señor, tú gobiernas mi vida. Ay, a las mujeres, ¿cómo les aplica? Más difícil. Porque ahí viene la circuncisión del corazón, que es lo que tanto las iglesias contemporáneas abanderan, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Para las dos aplica circuncisión. Para el hombre mucho más, porque es de carne y de corazón. La una no quita la otra, en lo absoluto, ¿cierto? Esto es una manera de expresar que sí aceptamos su palabra. Realmente la circuncisión, eso es. Y nos negamos a los deseos de la carne porque realmente cortamos carne. Dejamos ir carne, ¿cierto? Por cumplir estatuto, precepto, palabra del Señor, Torah. Esa es la condición de la fiesta. Esa es la condición. ¿Su corazón dónde está ahora? ¿En el mundo? ¿O está dentro del cuerpo del Señor? Hay que meditar eso. Ahora sí, lloremos. Ahora sí podemos llorar, ¿cierto? Con el entendimiento que nos da. Pero lloremos pidiéndole al Señor perdón y que nos permita nuevamente hacer pactos. Dios es un Dios de pactos, ¿no se han dado cuenta? Pero simplemente tengamos cuidado porque que tú sí sea sí, que tú no sea no. Así que lo que le prometemos al Señor debemos cumplírselo. Mateo 26, versículo 27, rápidamente. 6:30. Regálame unos minutos más. Unos minutos más. ¿Cómo? Quedan 3 minutos. Ay, no, ese es mi juego. Mateo, ¿qué dice el versículo 27? Mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. ¿Ese es 27? 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Amén. Entonces, mire, esta copa no es como la copa que aparece en el Apocalipsis. Esta copa no es de esa condición. ¿Cómo es la copa que aparece en el Apocalipsis? De juicio, ¿cierto? Pero ahí dice, y tomad la copa, y habiendo dado gracias, ¿cierto? Les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Es más bien lo que aparece en Salmo 116, 12, 14. Vamos rápidamente al Salmo 116, versículos 12 y 14. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cómo puedo pagar a Adonai por todo su trato generoso conmigo? Levantaré la copa de la salvación y clamaré en el nombre de Adonai. Amén. Amén. Salmo 116, versículo 12. Pagaré mis votos a ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Mire, yo formulo esta pregunta. ¿Qué respuesta se daría a la pregunta ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cuál es la respuesta? Nosotros diríamos, no podemos pagar nada de lo que el Señor, ¿cierto?, nos dé, porque todo es dado por gracia. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Eso es lo que debo hacer.
Y cuando digo tomaré la copa de la salvación, y Yeshua me dice, tomad la copa porque es mi sangre, implica la salvación de Yeshua. El Salmo apunta a esa copa de la salvación que derrama la sangre, que es derrama la sangre de Yeshua, del Cordero. Esa es la única copa que podemos tomar para solucionar la pregunta, ¿qué pagaré a Yahoa por todos sus beneficios para conmigo? Tomar la copa. Y apunta a Pesach. Es la copa de la salvación. Versículo 14. Ahora pagaré mis votos a Yahoa delante de todo su pueblo. Fíjese que sí hay que hacer. Primero, tomar la copa, ¿cierto? De la salvación, que es Yeshua. Y segundo, pagar mis votos delante de la congregación. Ahora, delante de la congregación no es que, yo lo estoy con... No. Es que somos un pueblo congregado. El mismo hecho de decir pueblo implica congregarnos. Porque los pueblos que no se congregan se pierden, ¿cierto? Pierden la función de clan. Y hasta el momento todos los clanes, todos los pueblos, todos los grupos se guardan entre sí. Si usted quiere estar frágil, no se congregue. Ande solo. De lo contrario, cumpla con lo que dice Hebreos, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque el Señor sabe más que nosotros. Y si Él dice que debemos congregarnos, debemos congregarnos. ¿Listo? ¿Qué es esto? Pagar. A ver, Vanessa. La raíz primaria, ser, estar seguro en mente, cuerpo o estado. Figurativamente, ser, hacer, completo, acabar, castigar, completo, concentrar, consumir, cumplir, dar el pago, devolver, escoger, hacer enmiendas, ofrecer, pacífico, pagar el daño, hacer paz, próspero, quemar, recompensar, resarcir, restitución, restituir, retribución, retribuir, terminar, tributar, vengar, volver. Mire lo interesante, porque empieza diciendo raíz primaria, que tiene que ver con ser, estar seguro en mente, cuerpo y estado o estado. O sea, cuando se paga ese voto o esa palabra implica que tener coherencia en todo mi ser, mente, cuerpo y alma, ¿por qué no? ¿Cierto? Tener coherencia en todo mi ser. Y así es que se decide pagar. Decide usted pagar, ¿cierto?, lo que le ha ofrecido al Señor. Yo voy a cumplir las fiestas. ¿Cuándo? No sea ligero. Calle, ¿cierto? Votos, sencillo, promesa a Dios, ¿cierto? También, concretamente, cosa prometida. Prometido y voto. O sea, lo que es un voto es lo que prometió, lo que sale de mi boca. Yo debo pagar lo que prometo, es lo que dice la palabra, ¿cierto? Por eso, lo que le prometo al Señor, lo debo pagar. Lo que le prometo al Señor, lo debo pagar. Y hay una pregunta: ¿cuántos el año pasado hicimos un voto con el Señor de celebrar esta fiesta? Y dijimos, la próxima si vamos es con toda. ¿A dónde quedó? Pagaré los votos al Señor. Salmo 116, 12 al 14. ¿Qué pagaré a Yahoa por todos sus beneficios para conmigo? Sencillo: tomar la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Bajo el nombre de Yeshua serán salvos todas las naciones. ¿Eso es verdad? Ya vamos a mirar. Ahora,
Dice, ahora pagaré mis votos a Yahoa delante de todo el pueblo. Ahí, eso es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Volvamos a Mateo 26, versículo 28. Entonces, Dios tiene favores para con nosotros. Dios nos llena de bendiciones día a día. ¿Qué debo hacer? Inclinarme a su Mesías, ¿cierto? Y leer y desarrollar Torah. Pagar lo que le prometo. Y sencillo. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Hay que aclarar algo de este versículo. Primero, pacto. Tiene la connotación de ¿qué? Disposición, un contrato, específicamente testamento, pacto, testamento. Y hemos hablado del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces son Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Sí ve cómo hemos dividido la palabra del Señor en Antiguo y Nuevo? Es uno solo. Es uno solo. ¿Será que el Señor cambió de opinión referente al Antiguo Pacto para que exista uno nuevo? No, la connotación no es esa. ¿Quién es el Señor acaso para que se arrepienta? ¿O para que cambie de opinión? Hoy los bendigo, mañana los bendigo. Comen cordero hoy, mañana no comen cordero. La fiesta la hacen hoy, mañana no la hacen. ¿Es lo que está diciendo que Dios dice que hagamos? Yo tengo un Dios coherente y claro. Y lo que Él dijo antes lo sostiene y lo avala por su Mesías. Yeshua comió cordero, siendo Él el cordero. Y yo hago lo que Yeshua hace. Ya les he dicho, les dije hace 8 días. Él hubiera podido decir tranquilamente, yo no voy a comer cordero, yo soy el cordero. ¿Y qué hubiera pasado? Diríamos hoy, el Señor lo dijo y no comió cordero. ¿Ah? Pero se hubiera contradecido, ¿cierto? Y no va en contradicción. ¿Qué dice 1 Corintios 11:25? A ver, los rápidos en la Biblia. 1 Corintios 11:25. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo: las copas como parte de mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ok, ¿qué están celebrando? Están celebrando Pesach. ¿Cuándo lo están celebrando? Correcto, pero fue en un momento histórico donde Yeshua había muerto, ¿cierto? Y había resucitado y estaba la congregación. ¿Y qué está pasando? Los discípulos se reunieron para la Santa Cena. ¿En cuál de esos momentos dice, no comamos hierbas amargas? ¿Ahí dice Pablo eso? Al contrario, la exhortación es profunda y dice, si usted tiene hambre, coma en su casa. Esta cena no es para eso. Esta cena es para darle el valor y la posición adecuada y cumplir el propósito. ¿Sí? El nuevo pacto, ahí dice, nuevo pacto, se me olvidó, porque es sangre, ok, no, ahí está, el nuevo pacto lo vemos en Jeremías 31 del 27 al 40, ¿sí? Pero también lo sustentamos en Hebreos 8 del 1 al 13. ¿Ya saben qué dicen esos textos? Ok, leamos Jeremías 31. Vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice 27. He aquí vienen días, dice Yahoba, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes
de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en la mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblos. ¿Cuál es el nuevo pacto? Resalte versículo 33, segunda parte. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ese es el nuevo pacto. No hay nada más que hacer. Y ese pacto está vigente desde antes hasta ahora y seguirá vigente. No hay nada que hacer. Hebreos confirma lo mismo. Dice las mismas palabras. Hebreos 8, versículos 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Exactamente las mismas palabras que están en Jeremías. ¿Sí? Y están en el Nuevo Testamento. Así que no hay nada que hacer. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Fíjense que muchos no es todos. ¿Es claro? La palabra muchos, la definición es mucho, muchos, mayormente, en su mayor parte, grande, muchísimo, muchos, abundancia, cantidad, muchas cosas, pero nunca dice todos. Ahí está la definición. Entonces, ¿en dónde queda que por todos murió? Él murió por muchos, ¿cierto? Porque decir que murió por todos, ¿en qué lo convertiría? Él murió por muchos, por todos aquellos que en su corazón deciden que seguirlo, guardar su palabra, obedecerle, agachar la cabeza, por todos aquellos que desechan o echan fuera su orgullo. Por eso murió el Señor. ¿Amén? Ok. Ahí está. Eso es mucho, todo el mundo, ¿cierto? Muchos nunca serán todos, coloco ahí. No crea que uno se salva por aproximaciones como en la universidad. Dicen, ay, profe, saqué 2.9. Súbame, el sistema me sube 2.96 y lo sube a 3. No, la salvación no es así. Olvídese, tachen eso, no hay nada que hacer. La salvación se obtiene por gracia, la gracia del Señor. Pero también necesita que usted observe, usted y yo, observemos toda la palabra del Señor. Toda, no las partes que me gustan. Toda, no las partes que me gustan. Remisión. Habla de libertad, perdón, ¿cierto? Remisión y libertad. Esa es la remisión de pecados, ¿cierto? Éxodo 24:27 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas que el Señor dice, no lo que yo quiera, ¿sí? Y obedeceremos, versículo 28, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. ¿Cuál es la sangre del pacto? ¿Sí? Que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y fíjense que viene desde el momento en que es entregada la Torá. Ese es el pacto.
y toma el libro del pacto. ¿Cuál es el libro del pacto? ¿Y cuál es el pacto que coloca en el corazón y en la mente? El del libro del pacto. No existe otro pacto, ni existen modificaciones en él, pero sí existen muchas argumentaciones de hombres, porque para argumentar siempre hay alguien, y para escuchar también. Se requiere que el Espíritu del Señor nos guíe a través de su palabra para aclarar con situaciones y conceptos. Ahí está, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. De esta manera, comer el pan y beber la copa es aceptar el pacto hecho por Moisés y el pueblo. Claro que sí, porque es la Torá, ¿cierto? Cuando celebró la Pascua, cuando celebro, sí, la Pascua, realmente creo que estoy invitado a la mesa del Señor, ¿sí o no? ¿O solo vengo a comer? ¿O solo es un evento más? Debemos venir preparados. Hace 8 días hablé de la Pascua y mi preparación. Y hoy reafirmo con lo que estoy diciendo. Ahí está, la mesa siempre ha estado. Uy, se borró. Como que no pasa. No. La mesa siempre ha estado. Luego, si no la celebro, no soy invitado. Así de sencillo. Así de sencillo. Procuremos celebrarla todo, o celebrar más bien todas las fiestas. Todas. Que si no podemos, el Señor conoce, pero ya es porque no podamos, no porque no queremos. Es diferente, ¿no? Amén y amén. Vamos a orar. Señor Padre y poderoso celestial, te alabo y te glorifico, bendito Dios, damos gracias, bendito Señor, en este día, en esta tarde, Señor, por tu santa palabra. Ahora nos abandonamos delante de ti, Señor, para que nos sigas bendiciendo a través de la enseñanza del rabino, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua Mashiach, amén y amén. Dios los bendiga. Hasta hace un momentico después, entonces ya no vamos a acabar todavía porque seguimos con el rabino. Entonces no se ha acabado la reunión.